Aquí seguimos con la tercera parte, el día tercero de este devocional. Como veníamos hablando, qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas de la ansiedad. Y ahora vamos a ver cuándo se presenta la ansiedad. Te dijimos que la ansiedad es un estado mental y que que salta ante una amenaza, ¿no? Ante una amenaza inconsciente, consciente e inconsciente, salta la ansiedad. Y ahora vamos a ver cómo la podemos, por ejemplo, una amenaza ¿a qué, por ejemplo? Una amenaza de una enfermedad. Fuiste al médico y te dijo un diagnóstico. Y según el diagnóstico que recibiste, puede saltar la ansiedad. Y paralelamente puede saltar el temor, porque van paralelo, el temor. Muchas de las veces te dije que necesitamos encontrar cuál es esa amenaza. Y te aseguro que más de una vez esa amenaza que estás teniendo ahí dentro, inconscientemente, se trata de un temor escondido. Un temor a. El temor a. Ahora hacete esta pregunta. ¿Temor a qué? ¿A qué? Poné tu nombre. No sé. Rosa, Romina, María, Julia. ¿A qué? Yoli. Pastora Yoli, ¿a qué tenés temor? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es el temor que te asalta? Y vos podés decir, uy, ¿y vos tenés temor? Y sí, a veces me asaltan los temores, más de una vez. Pero lo bueno es poder encontrarlos. Y dijimos que vamos a trabajar, cómo trabajar la ansiedad. Y creo que ya te estoy anticipando algo. ¿Cómo trabajamos la ansiedad? ¿Cómo trabajamos ese estado mental? Eso que nos toca cruzar, que nos toca pasar. Bueno, primeramente, como te dije recién, descubrí. Empezá a preguntarte, descubrí la amenaza inconsciente que tenés. ¿A qué le tenés miedo? Porque la ansiedad salta ante una amenaza. Y la amenaza puede ser de temor, una amenaza de miedo. ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué es lo que te dijeron? Que enseguida ese temor fue inconsciente, se instaló allí y te llevó al estado de ansiedad, al estado de nerviosismo, al estado de las palpitaciones rápidas, al estado del nudo en la garganta, al estado de... ¿Qué fue que te hizo saltar eso? ¿Qué fue que te lo hizo saltar? ¿Qué fue que hizo que la ansiedad salte ahí? Descubrí en la amenaza. Descubrí qué es lo que te está amenazando. Date por un ratito, date ese tiempo y descubrí qué es lo que a vos te está amenazando. O quizás vos estás viendo una circunstancia que le pertenece a otra persona, a un ser querido tuyo, y eso afecta y a vos te crea ansiedad. Entonces descubrí cuál es el temor oculto que está allí. Eso es lo primero, ir ahí al subconsciente y buscar la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Segundo, no huyas ante eso. Porque más de una vez se huye. Se huye con activismo, se huye queriendo hacer diferentes cosas, se huye con ansiolíticos, se huye de un montón de formas. Podés huir sin darte cuenta. Pero podés seguir huyendo, pero si no tratás de encontrar cuál es la amenaza, vas a seguir en el estado de ansiedad. Entonces yo te animo a que primero encuentres la amenaza, segundo que no huyas. Cuando la encontraste, no huyas, sino que vos logres a enfrentarla, que no la niegues. Vos a veces no te preguntás si ¿vos tenés miedo? No, yo no. No, yo no tengo miedo a esto. Pero lo bueno es decir, sí, tengo temor a esto, tengo este temor a que... Y si sos muy religioso, vas a decir, no tenemos que tener temor, porque si tengo temor, la Biblia dice que a lo que yo temo, eso me viene. Sí, la Biblia dice eso.
pero es según del punto de vista que vos lo ves. Lo bueno es encontrar la amenaza, no huir, encontrar cuál es ese temor, no negarlo, no niegues, no lo niegues, no te niegues, no lo niegues. Esto es un proceso personal entre vos y el Señor. Entre vos y vos, me gustó ese entre vos y vos. Y vos mismo, dentro de vos misma, o vos mismo ir y encontrarlo, buscarlo. Es como decir, bueno, voy a trabajar acá, voy a buscar acá, a ver qué le pasa a esta persona. No mires para afuera, mírate a vos, a ver qué es lo que te está pasando. No huyas, no lo niegues, como te dije recién. Aprende a conocerte. Aprende a conocerte. Cuando vos estás así, irritada, molesta, así, ese es algo que yo aprendí. Cuando yo wow, así, ya sé, algo está aconteciendo. Entonces aprendo a conocerme. Aprende a conocerte para no reaccionar en una crisis de ira. Que todas estas emociones van acompañadas, o que la ansiedad, estas emociones la ansiedad hace saltar todas estas emociones, como te dije uno de estos días. Te hace saltar el temor, te hace saltar la ira, te hace saltar 4 emociones, son el miedo. Entonces aprende a conocerte, aprende a buscar ahí adentro tuyo, y cuando encontres todo eso, afrontalo. Afronta el temor. Búscalo y afrontalo. No huyas. Elías, ¿qué hizo? Huyó, se fue, se escondió. Y si después no iba un ángel del Señor y lo sacaba de ahí, Elías no podía salir. Pero Dios a vos te dio las herramientas para que vos, ¿sabías que nosotros tenemos herramientas dentro de nosotros mismos, que estamos capacitados? Si vos y yo nos diéramos cuenta del poder que tenemos dentro de cada uno de nosotros para afrontar, para enfrentar. Elías se asustó, tuvo miedo y se fue, se escondió. No enfrentó ese temor, no lo enfrentó. Y yo puedo decir, sí, pobre Elías, no hubiese querido estar en ese zapato. Pero si vos aprendés a conocerte, te vas a dar cuenta y vas a salir más rápido de ese estado de ansiedad. Tengo que enfrentar, tengo que pensar, tengo que sacar esto de aquí adentro, ¿sí? Y a veces estamos en ese estado, en esa crisis, en esa situación que está amenazando y que nos hace, ¿sabe qué? Que la cabeza se dispare en un montón de pensamientos. Y cuando te encontrás con un montón de pensamientos, de sentimientos que son ajenos a lo que Dios piensa, te alejas y te vas. Inconscientemente te vas lejos de Dios, te vas lejos de la ternura, te vas lejos de la alegría, te vas lejos del gozo y de lo que Dios quiere que nosotros, de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Porque Dios no quiere que vos estés en ese estado de ansiedad, en ese estado de temor, en ese estado de no saber para dónde disparar. En Él siempre hay solución. En Él siempre hay solución. Y yo te estoy hablando la ansiedad cómo fue que fui haciendo. Te estoy hablando de mis experiencias personales. También podemos hablar de la ansiedad de muchas maneras, de los trastornos, de las cosas que provoca. Es muy amplio el tema de la ansiedad, pero quiero darte estas herramientas para que vos que estás escuchando ahí del otro lado, para vos que tenés la oportunidad de escuchar, sea más rápido salir de esa tierra, de ese estado mental de ansiedad, que vos puedas aprender a confrontarla, a no negarla, a confrontarla y hacerla, gobernarla de alguna manera. Gobernar la ansiedad,
¿No te pasa que más de una vez me pasa que voy a la heladera y abro la heladera y no tengo hambre, no tengo ganas de tomar algo, comer, pero voy, abro la alacena, hago esto, reviso libros, busco cosas, hasta que me doy cuenta de decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué fue? Y entonces ahí vuelvo en sí, como así decir, volvemos en sí. Yo te animo que vos lo hagas y que salgas de ese estado, que salgas de esa tierra de la ansiedad. Salí de ese estado mental donde los pensamientos te atormentan, porque es un pensamiento perturbador. Estar en ansiedad, estar en estado de ansiedad, te perturba la mente, es un estado mental perturbador, que no sabes para dónde disparar, que no sabes qué hacer, cómo hacer. ¿Y sabes qué? Muchas de las veces buscamos ayuda, terminamos en los médicos. ¿Y los médicos qué nos hacen? Sí, nos dan las pastillas, los tranquilizantes para que nos calmemos. Pero lo bueno, ¿sabe qué es? Ir a la raíz. Ir ahí y buscar la raíz de lo que está provocando la ansiedad. Y de esa manera vas a lograr salir adelante. Y de esa manera vas a ir cada vez menos. A mí, yo tenía que tomar pastillas a la mañana, a la tarde y antes de irme a dormir. Imagínate, estaba tranquila por demás. Por no decir otra palabra, tranquila por demás. Hasta que vino alguien a mi vida que trataba de este tema. Y ella me dijo, tu vida cuando tomas la pastilla hace así. En un momento baja, tienes que volver a tomar la pastilla, subís otra vez, en otro momento baja y tenés que volver a tomar la pastilla. Y vivís un ciclo de pastilla en pastilla. Y sos joven para eso, me dijo ella. Sos joven para eso. Atrévete a encontrar la raíz, y me ayudó a encontrar los temores, me ayudó a encontrar la raíz y de esa manera dejé las pastillas, uno a la vez, cada vez menos la medida, un poquito menos y salí adelante. Todo se trata de encontrar, de ir a la raíz, de encontrar los temores ocultos, los que nos provocan el estado de ansiedad. Y bueno, aprender ante la amenaza o ante la circunstancia difícil que vivimos, aprender a respirar. Es decir, no dejes que este se dispare, no dejes que se vaya tan rápido. No dejes que se vaya tan rápido. No te vayas a lo lejos de decir y quitale el miedo al miedo. El miedo al miedo, sacale el miedo al miedo, porque más de una vez lo que nos pasa es que las cosas que pensamos no son ciertas y no van a acontecer nunca. Porque es todo de acá, lo controlamos de acá, todo es acá. Y vos podés decir, sí, pero a mí me pasaron. Bueno, con las cosas que te pasaron, aprende a manejarlas. Aprende a manejarlas. Te animo a que aprendas a manejarlas. Es decir, cuando a mí me pasó una situación difícil, y me dejó una huella psíquica, como así decir. Tuve una huella psíquica. Yo escuchaba el ruido de algo y me transportaba directamente a esa crisis que había pasado. Y me alteraba, me desenfocaba, me alteraba, me ponía mal. Entonces, ¿qué hice? Tranquilizarme, decir, bueno, esto ya pasó, esto no pasa más, esto ya fue, esto ya hace tiempo que pasó. Yo no puedo seguir con ese temor a, ¿me entendés? No puedo seguir con eso, vos no podés seguir con ese temor a. Las huellas psíquicas también se sanan. Tenemos que aprender a controlarnos, a controlarnos, a decir no a esto. No voy a dejar disparar mi corazón con esto y pongo mi confianza en Dios. Dios está en control de todas las cosas. Dios es bueno, Dios me ama, porque eso es otra cosa, que tenés que saber que Dios te ama.
que Dios te ama y te ama tanto que no quiere que estés así. Y apoyar tu confianza, poner toda tu confianza en Dios. Y en esta mañana te dejo con esto. Enfrentá eso que te está pasando. Enfrentalo. No huyas, no lo niegues. Búscalo, atrapalo y enfrentalo. Que el Señor te bendiga y nos reencontramos mañana.